Las tragedias han estado de tiempo en tiempo presentes en la vida de una creciente Guadalajara. A través de sus más de 479 años de historia, la ciudad ha sufrido epidemias, guerras, sismos, plagas, sequías, hambrunas, incendios, explosiones, tempestades, pánicos colectivos y graves accidentes automovilísticos, ferroviarios e incluso de aviación, que la han sacudido por el vestigio de muerte y destrucción que a su paso han dejado a través del tiempo. El recuento de las calamidades de Guadalajara inicia en el momento mismo de su fundación en Nochistlán, hoy territorio del estado de Zacatecas, en 1532, cuando sus habitantes sufrieron los horrores de la guerra durante continuos enfrentamientos con los indios chichimecos que se defendían de la invasión española. Miles de vidas se perdieron entonces, sobre todo de indígenas. Una vez fundada en el Valle de Atamajac, el 14 de febrero de 1542, la localidad empezó a sufrir enfermedades que diezmaron su escasa población de apenas 240 habitantes. Entre otras, se cuentan las epidemias de peste y viruela en 1542, otra de carácter indefinido pero igualmente mortífera en 1564 y una tifoidea en 1576. Luego, en 1585 el volcán de Colima inició uno de sus periodos eruptivos y sus consecuencias se dejaron sentir en esta ciudad, que sufrió una serie de sacudidas y lluvia de ceniza que nublaron sus cielos, dejando cubiertos los campos con una ligera capa de residuos volcánicos, lo que afectó a la agricultura y ganadería con la consecuente escasez de alimentos. Al año siguiente, en 1586, una plaga de langosta y una mortífera epidemia causó más problemas a Guadalajara, que de nuevo vio reducida sensiblemente su población. En 1610, una sequía severa provoca que las cosechas se malogren y de nuevo la consecuente falta de abastos genera hambre entre sus habitantes, sobre todo entre los indígenas. Inicia 1611 y una nueva epidemia ocasionada por la terrible peste vuelve a vapulear a la ciudad. Y no conforme con eso, el 31 de marzo de ese mismo año se registra un terremoto que repitió al día siguiente. Los efectos fueron tan graves que la gente los atribuyó a un castigo divino. Año de 1629, la peste vuelve a azotar a la provincia y las autoridades municipales se dieron a la tarea de combatirla mediante un recurso de la época. En procesión, sacan por las calles al patrono y abogado de la ciudad, San Sebastián, para que por su intercesión Dios nuestro Señor absuelva a la ciudad y detenga tan terrible fortuna. Ya en el siglo XVIII, en 1702, la ciudad sufre un tremendo incendio en un portal frente al Palacio Real que causa grandes daños a la zona, así como algunos heridos. A mitad de siglo, en 1749, un nuevo sismo sacude a la capital jalisciense, causando, entre otros perjuicios, el derrumbe de la cúpula del antiguo sagrario de la catedral. 1750 se repiten los temblores durante casi todos los meses del año y, para no variar, ese mismo año otra epidemia acaba con la vida de miles de infantes en toda la región. Para finales de siglo, un nuevo incendio marca a Guadalajara al destruir 32 puestos de un mercado instalado en la plaza principal la madrugada del 31 de mayo del año de 1795. La Guerra de Independencia causa aquí numerosas bajas, entre ellas las de 300 españoles en 1810, y además continuaron los movimientos telúricos. El 31 de mayo de 1818, un fuerte temblor causa muchas víctimas y perjuicios en la ciudad, derribando las torres de la antigua catedral, que en ese entonces tenían un diseño similar a las de la Catedral de Morelia. Para 1833, la terrible epidemia del cólera morbus azota a Guadalajara y siembra a su paso de muerte por todas partes. A esta epidemia se le llamó cólera grande, para distinguirla del cólera chico que se registró en el cercano año de 1850. El cólera grande
sacudió tanto a la población tapatía que durante mucho tiempo la gente tomó a 1833 como año de referencia para hablar de un antes y un después de esa epidemia, cosa que quizás suceda con el actual COVID, que al momento de la edición de este video asola a nuestra ciudad, al país y al orbe entero. Llega el año de 1842 y una tromba fuerte en la ciudad hace que las columnas que estaban siendo instaladas en la cúpula de la capilla del Hospicio Cabañas, así como una parte de la misma, se vengan abajo, con lo que la construcción de este histórico inmueble sufrió serios retardos. Al año siguiente, los temblores de tierra derrumbaron de nuevo las torres de catedral que habían sido reconstruidas con el mismo diseño que ya antes habían tenido. La construcción de las nuevas torres adoptó otro estilo, el de los alcatraces al revés, símbolo que distingue a nuestra ciudad hasta nuestros días. Junto al cólera chico, en 1850, Guadalajara padeció también el hambre, ya que una insólita sequía acabó con las cosechas de ese año, con la consecuente escasez de alimento. A tal grado llegó la escasez que en 1851 el gobierno prohíbe que salga maíz fuera de nuestro estado de Jalisco. La situación afortunadamente se normaliza con dificultades al año siguiente. 10 de enero de 1859, Guerra de Reforma. Se produce una fuerte explosión en uno de los patios del Palacio de Gobierno que causó centenares de muertos. Un mal manejo de un polvorín almacenado destruye casi por completo el interior y la arista suroeste del edificio. 1875, más movimientos telúricos acuden a la capital del estado, dejando una ola de miedo entre los tapatíos de aquella época. Para 1909 se reportan heladas y nuevamente sequías que vuelven a repercutir en el suministro de alimentos para la localidad. Un incendio daña el interior del Teatro Degollado de tal manera que se hace necesario reconstruir el portal de entrada y mejoraron su aspecto hasta el actualmente conocido. 22 de junio de 1910, consterna a la ciudad el terrible accidente ferroviario sucedido entre las estaciones de Tuxpan y Zapotiltic, donde fallecieron medio centenar de personas, muchas de ellas de origen tapatío. A finales de 1910, y ya en plena revolución, otro incendio afecta a un sitio público de esta capital, el Mercado Corona, en su primer construcción. No hubo que lamentar decesos, pero sí cuantiosos daños. El fuego alcanzó edificios y comercios cercanos. Dice la crónica de aquella época que del Mercado Corona no quedó piedra sobre piedra, solo puras cenizas. 2 años siguientes de nuevos movimientos sísmicos durante varios meses, provocando gran preocupación entre la población. Para 1913, el volcán de Colima inicia una nueva fase eruptiva y las cenizas alcanzan a Guadalajara, ocasionando daños a la agricultura de gran parte del estado con la nueva y consecuente falta de alimentos. Domingo 6 de julio de 1941, acontece una tragedia que quedó marcada en la memoria tapatía. La histeria y el miedo se apoderan del público que abarrota el Cine Montes, cuando se exhibían las películas La venganza de Bulldog Drummond y La vuelta del charro negro. En mitad de una fuerte tormenta, un rayo cae sobre la pantalla y el terror se apodera del público que ocupa las galerías, buscando afanosamente las salidas del local, la aglomeración, los empujones, los pisotones entre la gente, ocasiona casi un centenar de muertos. Años más tarde, se repetiría la tragedia en otro cine. Fue el 20 de febrero de 1952 que acontece el tristemente célebre incendio en el Cine Alameda, el cual provocó la muerte de 16 personas cuando trataban de escapar de las llamas en el interior del inmueble. 2 de junio de 1958, ocurre la mayor catástrofe aérea en la historia de Guadalajara, en el Cerro de las Latillas, al sur de la ciudad. El avión Constellation de Aeronaves de México se estrella ocasionando 46 víctimas, entre ellas personas muy conocidas en la Perla Tapatía. Cuentan las crónicas que los vecinos del rumbo escucharon una explosión antes de que la nave se desplomara, por lo que corrió el rumor de que el desastre había sido provocado por una carga de dinamita, pero posteriormente se supo que un rayo en mitad de una tormenta fue el que ocasionó la catástrofe. Una más de las tragedias más espantosas que se recuerden en la localidad ocurre el 31 de enero de 1965 en la Plaza de Toros El Progreso,
cuando miles de personas que asistían a una función de una caravana artística por la tarde se encontraron a su salida con las que pretendían entrar a la función nocturna, resultando un apretadero de personas que dio como saldo trágico 30 muertos y otros muchos lesionados. La investigación realizada en la época dijo que una sobreventa de boletos para la primera función y el mal planeamiento de la entrada de la segunda hizo que en el túnel de acceso se encontraran con los que salían, produciéndose irremediablemente la tragedia. Se recuerda que la atracción principal de aquella caravana artística era la presentación del famoso trío Los Panchos. El 29 de agosto de 1973, y tras una explosión atribuida a una bomba durante la llamada Guerra Sucia en la ciudad, en que se enfrentaron guerrilleros urbanos contra el ejército federal, un voraz incendio destruye el edificio de la famosa juguetería Ramar, en el centro de la ciudad, con un conteo de 4 muertos y al menos más de 15 heridos. Fue tan fuerte el estallido que las personas que se encontraban en el interior del edificio y aún fuera del mismo fueron arrojadas al suelo. El edificio quedó muy dañado, pero en pie. Otro acontecimiento terrible, aunque de diferente índole, ocurre a mitad de octubre del año de 1977, cuando el más grande motín ocurrido en la historia penitenciaria de Guadalajara deja 14 muertos y un considerable número de heridos y enormes daños en el edificio del penal de Oblatos. Se dice que hubieron de transcurrir 11 días desde la fecha en que inició la rebelión para que la autoridad pudiera acceder al reclusorio e instaurar el orden de nuevo, confiscando las armas que los internos tenían en su poder. Para ello, se solicitaron 638 elementos de las diferentes fuerzas estatales y municipales de aquel entonces. En cuanto a accidentes automovilísticos, uno de los más aparatosos ocurre el 19 de noviembre de 1986, cuando un camión urbano se cruza al paso del tren en la confluencia de las avenidas México e Inglaterra, arrojando un saldo de 7 muertos y 13 lesionados graves. Este terrible incidente obliga a modificar muchas de las normas de transporte público en el estado. Ya en la última década del siglo, el 22 de abril de 1992, ocurrió una de las peores catástrofes en la historia de Guadalajara al estallar el colector Intermedio Oriente, con saldo oficial de más de 200 muertos y numerosos heridos. Los peritajes de la época señalaron la presencia de combustible en el drenaje, señalando a una conocida empresa petrolera. Un cortocircuito en un local de venta de carne fue lo que aparentemente originó el incendio del tradicional Mercado Corona en Guadalajara. De acuerdo con los primeros peritajes, a las 22:30 horas del 4 de mayo de 2014, las llamas eran visibles desde cualquier punto del centro de la ciudad de Guadalajara. En noviembre y diciembre de 2020, la ciudad de Guadalajara vuelve a sufrir el embate de una nueva epidemia, que diezma sensiblemente a la población tapatía, al país y al orbe entero. En esta ocasión, el llamado coronavirus o COVID-19, enfermedad que tuvo sus primeros casos en la ciudad de Wuhan, China, y que hasta el momento de esta edición sumaban 8.949 fallecimientos y 71.802 contagios en una ciudad en cuarentena. Sin contar con la terrible violencia que azota a la ciudad y al país entero, Guadalajara, la perla de Occidente, continúa su andar a través del tiempo, sorteando uno a uno sus infortunios en la espera de tiempos mejores para todos.